Continuando con la historia del rey saqueador de tumbas, mientras observamos al prota sobre la balanza se nos menciona que la reliquia de Anubis no tuvo más opción que reabrir la prueba. La balanza grande y los 42 jurados habían aparecido de la misma forma que lo habían hecho antes. Pero bueno, ninguno de ellos se encontraba completamente intacto. En eso observamos cómo Anubis le mencionaba al prota que la primera pregunta era la que iba a comenzar toda la prueba. Observándole el prota mencionaba que este era mucho más grande que eso antes. Sin darle tiempo a la reliquia de poder decir nada más, el prota terminó tomando a esta del cuello mientras le mencionaba que tenía que cerrar su boca, llamándolo así perro. Alzando a la reliquia por el aire, el prota le mencionaba que haría las preguntas que éste le diga que haga, preguntándole si acaso lo había entendido, ya que la primera pregunta entonces sería que si acaso había robado a otra persona. Furioso, Anubis le preguntaba al prota qué quería decir con una pregunta que se había robado a otro, afirmándole que qué propósito tendría un juicio final si las preguntas se diseñaban de esa forma. Observándole, el prota lo llamaba idiota y le preguntaba que por qué demonios debería de importarle, mencionándole que esto ni siquiera era un juicio final, preguntándole si acaso creía que estaba muerto o algo similar, mencionándole al mismo tiempo que tenía que responder de la forma en la que éste le había dicho. Mientras dejaba caer a la reliquia en el suelo, el prota le mencionaba a este que tenía que repetir después de él. Y si esta no seguía sus órdenes, entonces terminaría convertida en pedazos. Sin comprender del todo la situación, Anubis le preguntaba al prota que por qué, ¿acaso los humanos no querían ser nuestros dueños? Preguntándole al prota directamente que si acaso a este no le importaba que él como reliquia estuviese destrozado. Con una sonrisa en su rostro, el prota le mencionaba que él sería su dueño, pero si eso no funcionaba, entonces terminaría siendo destruida. Y si por consiguiente la reliquia termina destrozándose por sí misma, entonces eso significaba que sus destinos eran no estar juntos, preguntándole si acaso no era bastante sencillo. Anubis, luego de escuchar esto, se quedó en silencio por unos segundos y mientras observamos a los jueces, entonces mientras maldecía, Anubis le preguntaba al prota si acaso había cometido robo. Fue en eso que el prota le preguntaba que no podía escucharlo, tenía que hablar más alto. Inmediatamente Anubis, insultando nuevamente, le preguntaba al prota si acaso había cometido robo. Inmediatamente observamos cómo el prota terminó pateando el hocico de Anubis mientras le mencionaba a este que tenía que cuidar muy bien su boca. Le mencionó a la reliquia que sin insultos y tenía que hablar mostrando respeto a los humanos. Inmediatamente Anubis le preguntaba al prota si acaso había cometido robo, llamando a este señor, a lo que el prota muy confiado y seguro mencionaba que sí lo había hecho. Inmediatamente el chico comenzó a pensar en la siguiente pregunta, mencionando que entonces debería ser, pero inmediatamente es interrumpido por Anubis que le mencionaba a este que si acaso iba a pasar todas las preguntas de esa forma. Observándolo fijamente, el prota le mencionaba que por supuesto, mientras lo insultaba llamándolo idiota. Eventualmente, y como era de esperarse, el prota había respondido que sí a todas las preguntas al cambiarlas para que fuesen más favorables para este. E incluso la reliquia de Anubis estaba a punto de llorar cuando la prueba había finalizado. Varias ventanas emergentes aparecen delante del prota. La primera de estas le mencionaba que había completado con éxito la tarea asignada por la Gran Tumba. La segunda ventana emergente le mencionaba al prota que una de las 3 reliquias creadas por la Gran Tumba se había rendido completamente ante este. La tercera ventana emergente le mencionaba al prota que había completado perfectamente la Gran Tumba de la reliquia de Anubis. Luego de esto observamos cómo la esfera de prueba había sido destruida completamente y el prota se encontraba emanando una gran cantidad de energía por todo su cuerpo. Inmediatamente el prota terminó tomando la reliquia de Anubis entre sus manos, y al tomarla inmediatamente una gran cantidad de ventanas emergentes terminaron apareciendo delante del chico. El prota nos relata que debido a que había obtenido una reliquia de grado Dios, tenía un montón de mensajes que decían múltiples cosas que habían subido de nivel. La primera ventana emergente le mencionaba al prota que al derrotar con éxito a la reliquia egipcia de grado Dios, su dominio sobre las reliquias egipcias se había incrementado exponencialmente. La segunda ventana emergente le mencionaba al prota lo siguiente: debido a que ahora posee la reliquia de Anubis, su tolerancia hacia las reliquias de tipo muerte se había incrementado. La tercera ventana emergente le mencionaba que su nivel de tolerancia había ascendido al nivel C. La cuarta ventana emergente le mencionaba que había obtenido el título Saqueador de Tumbas, que incrementa sus habilidades de excavación de tumbas al rango E. La quinta ventana emergente le mencionaba que había obtenido el título de Saqueador de Tumbas Deshonesto. Este título disminuye ligeramente su afinidad con las reliquias y aumenta sus atributos de robo de tumbas. En ese momento, luego de leer todo esto, el prota se mencionaba que ese cuervo realmente se encontraba divirtiéndose mucho, preguntando que en dónde se suponía que tenía que utilizar ese título ahora. Dejando eso para adivinarlo o para descubrirlo en el futuro, el prota inmediatamente le ordenaba a la reliquia de Anubis que tenían que acabar con todo eso y tenía que cerrar la tumba inmediatamente. Fue entonces que poco a poco todas las cosas volvían a la normalidad mientras que el suelo comenzaba a estremecerse y parte de las estructuras comenzaban a desplomarse. El Seo, que todavía se encontraba presente observando todo esto, mencionaba que si acaso la gran tumba se encontraba destruyéndose, preguntando si acaso realmente el prota había obtenido las reliquias. Observando la espalda del prota, el Seo mencionaba que entonces ese mocoso realmente lo había logrado. Mirando al prota más detenidamente, se mencionaba que Ho-Geon era una persona muy habilidosa, y no era un novato del cual pueda deshacerse fácilmente.
Entonces, llegando a la conclusión de que si no podía acabar con este, entonces por lo menos debería de hacer que trabaje para él. Fue entonces que aparecieron dos ventanas emergentes delante del prota. La primera le mencionaba que una parte de la gran tumba que cubría la tierra había sido derrotada. La segunda ventana emergente mencionaba que no había poder suficiente para mantener la gran tumba, por lo cual la gran tumba desaparecería completamente del mundo. Luego de observar estas ventanas emergentes, el prota mencionaba que ahora podía tomar un poco de aire fresco, pero en ese momento el CEO terminó llamando al prota por la espalda. De manera muy respetuosa y condescendiente, el hombre le mencionaba al prota que no había reconocido sus habilidades y que había sido muy grosero con este antes, disculpándose inmediatamente con el prota. Extendiendo su mano para el prota, le mencionaba a este que se lo propondría de manera apropiada esta vez, preguntándole si acaso quería trabajar con este. Rápidamente el prota le mencionaba que él pensaba que este quería acabar con él, a lo que el CEO le mencionaba que eso fue cuando no sabía nada acerca de este, no sabía nada el uno del otro. El CEO le mencionaba al prota que las reliquias habían cambiado completamente el mundo, y cuando el mundo cambie, por fin, las personas como él tendrían el mayor potencial a desarrollar. Confiado de que el prota iba a aceptar su oferta, el CEO le mencionaba que él como presidente de la empresa o la compañía TKBM le proporcionaría el mayor apoyo posible. Le afirmaba al prota que este debería de nadar en océanos más grandes, y quería que mejorara su potencial y sus habilidades. Por esta razón el hombre le mencionaba al prota que tenía que trabajar para él, mientras que el prota se encontraba extremadamente furioso. Apuntándolo con su espada, el prota le preguntaba que cómo se atrevía a decirle que trabajara para este en lugar de decir que trabajaran juntos. El chico le seguía afirmando que con eso demostraba entonces lo malvado que este realmente era. El prota le mencionaba que claro, él como CEO estaba interesado en invertir, pero lo haría dar tantos resultados como en la proporción igualitaria a la inversión, entonces podría simplemente tirarlo como si no fuese nada cuando le apetezca. El prota le mencionaba al CEO que simplemente quería utilizarlo, entonces para eso era que este quería que trabajara con él, no tenía que hacerlo reír, simplemente le parecía una burla del peor gusto. El CEO comenzaba a reír y mientras observaba al prota le mencionaba a este que solamente estaba diciendo esas cosas, entonces ¿por qué estaba siendo tan sensible al respecto? Y en ese momento poseía más cosas que el prota, por lo que podía parecer que estaba trabajando para este de igual forma. Y además, ¿acaso es malo esperar resultados de sus inversiones? El CEO le mencionaba al prota que mientras él cuide su espalda, el CEO le cuidará la de este, y así era como funcionaba el mundo. Pensando en ello, Jogeon se mencionaba que sonaba como una vil víbora. El CEO continuó mencionándole al chico que tenía que pensarlo, tendría que pasar a través de incontables eventos como esos para recolectar las reliquias. Y claro, para el prota puede que le resulte bastante difícil tratar con todo ello solo. Esperando convencer al prota con esto, el CEO con una gran sonrisa le mencionaba al chico que si terminaba herido entonces podía contactar con los hospitales conectados a su compañía pero en ese momento observamos como un pequeño destello rojo pasaba justo por el cuello del CEO, resultando ser este un ataque fulminante que el prota le había proporcionado en tan solo unos segundos. Furioso por esto, el prota se mencionaba que si acaso realmente pensaba en proporcionarle atención médica, no podía solamente quedarse ahí y escuchar todo ese montón de mierda mencionando que este era un maldito vejestorio. El prota se mencionaba que todavía recordaba el día en el cual este le habló acerca de la planta medicinal que podía curar todas sus enfermedades. Pensando en ello, seguía mencionándose que mientras lo utilizaban como esclavo, la terminaban utilizando a la planta como cebo para curar toda su enfermedad. En eso observamos que el CEO se encontraba sonriendo y al parecer no había sufrido ningún tipo de daño. El CEO se encontraba hablando mencionándole al prota que se encontraba algo sorprendido y le mencionaba que era bastante bueno, le sorprendía lo rápido que había sido. Observando todo esto, el prota se mencionaba que la sangre esparcida estaba volviendo a su cuerpo y el tejido cortado se reparaba automáticamente. Sin mostrar sorpresa en su rostro, el prota le mencionaba al CEO que eso le parecía realmente asqueroso, y nos menciona que ese es el poder de la reliquia defensiva que este posee. Mientras observamos cómo el CEO se curaba completamente, le mencionaba al prota que estaba completamente de acuerdo. En eso se nos comienza a mencionar que el cuerpo de Aquiles sumergido en el río Estigia, se presume que esta es una reliquia de al menos grado Dios. Aquí viene la historia detrás de la reliquia. Aquiles es un soldado que aparece en la mitología griega. Su madre era la diosa del océano, Tetis, y su padre era un humano, Peleo. Así que Tetis, luego de que su hijo naciera, quería que este fuese inmortal al igual que ella. De esta forma terminó sumergiendo el cuerpo de su pequeño hijo en el río Estigia sujetándolo de su talón. Gracias a esto, Aquiles obtuvo un cuerpo duro y fuerte, sin embargo su talón seguía siendo su debilidad. De regreso en el presente, el prota se encontraba pensando que Aquiles había sido desvivido luego de recibir una flecha en su talón, y siendo la reliquia de Aquiles significaba que al menos debería de tener también una debilidad. Sonriéndole al prota, el CEO le mencionaba que podía entender sus habilidades pero no podía ser derrotado, no estaba buscando pelear con este sino que estaba tratando de ser su aliado. El CEO le preguntaba al prota mientras observamos a este último sonriendo que si acaso la respuesta no era bastante obvia. El prota inmediatamente observando a Muramasa le mencionaba a este que tenía que acumular toda su fuerza, a lo que la reliquia le preguntaba al prota qué era lo que este quería hacer.
Preparándose para atacar al CEO, el prota le mencionaba a este que si acaso alguna vez había escuchado acerca de la rebelión. Preparándose para atacar al CEO, el prota le mencionaba que eso era lo que estaba a punto de hacer. El prota continuó mencionándole al CEO que tenía razón y que era una elección bastante obvia colocarse de su lado, pero este no quería hacerlo. El prota le mencionaba al CEO que tenía que pensar en ello como si odiase ver su cara, a lo que el CEO se encontraba furioso preguntándole al prota qué era lo que acababa de decir. Sujetando a Muramasa con fuerza, el prota le mencionaba al CEO que además Muramasa era el arma perfecta para rebelarse, pues se vuelve más fuerte cuando más alto es el rango del oponente. Emocionado, el prota le gritaba al CEO que probablemente se termine callando una vez que lo ataque con Muramasa a su máximo potencial. El CEO furioso le gritaba al prota que era un loco bastardo y le preguntaba que por qué se encontraba yendo tan lejos. Sin mediar más palabras, el prota terminó proporcionándole un poderoso corte al CEO en su abdomen. El hombre se encontraba bastante lastimado y herido hasta el punto en el cual se encontraba escupiendo líquido rojo por su boca, el cual terminó salpicando un poco la cara del prota. Sin ningún motivo aparente y como una serie que veíamos cuando éramos pequeños, una gigantesca explosión se hizo presente en el sitio, y si sabes de qué serie estoy hablando, por favor déjamela acá abajo en los comentarios. Mientras el prota le realizaba el ataque al CEO, nos mencionaba que esto lo había atacado aplicando la máxima dominación en Muramasa. De esta forma se pueden generar niveles de poder mucho mayores a los de la reliquia original, pero la reliquia terminaría rompiéndose. El prota se mencionaba que el viejo se encontraba burlándose de este exagerando las cosas, y aunque no se encontraba del todo equivocado, eso era bastante arriesgado, pero ¿debería de dejar que su archienemigo se vaya así como si nada? Eso era lo que realmente estaba mal, mientras observamos cómo el CEO se encontraba siendo envuelto por la energía del ataque del prota. Observando todo esto, el prota se mencionaba que suponía que se había sentido realmente amenazado, ya que la reliquia de dominación de ese vejestorio se había activado por sí sola. Mientras se generaban ciertas ondas expansivas, el prota se mencionaba que si entraba en el rango de esa reliquia, entonces él también estaría en gran peligro. Hoge nos sigue mencionando que pudo reflejar parte del daño utilizando la reliquia Código de Hammurabi. Y claro, ese proceso bombardeó una vez más a ese vejestorio, pero la reliquia de Hammurabi también fue un poco dañada en el proceso. Observamos así entonces cómo todos los ataques que se encontraba lanzando el CEO de manera inconsciente eran regresados a este gracias a la reliquia Hammurabi, y siendo el contraataque lo suficientemente poderoso como para hacer que el CEO terminase desplomándose y quedase incrustado en la pared. En eso el prota se encontraba pensando, observando al CEO tirado en el suelo, que la reliquia de Aquiles y la reliquia de dominación debieron de haber sufrido grandes daños. El prota, consciente de esto, mencionaba que entonces el CEO no iba a ser capaz de actuar por su propia cuenta durante un tiempo, pero tristemente su Muramasa estaba completamente rota. Y aparte de eso, también la reliquia de Hammurabi había sufrido daño. Cerca del CEO, el prota mencionaba que había hecho todo eso y aún así no pudo tomar su vida. Eso era bastante molesto de hecho. En eso, unas voces conocidas para el prota terminaron llegando por detrás de este mientras lo llamaban por su nombre. Se trataba del grupo de los tres mosqueteros, y el rubio que los encabezaba terminó preguntándole al prota qué era lo que había sucedido, a lo que el chico, algo impresionado, le mencionaba que entonces aún se encontraban con vida. El rubio le preguntaba al prota que por qué se encontraba un cadáver allí, a lo que el prota le mencionaba que ojalá y lo fuera, pero no era un cadáver. El rubio, algo preocupado, le preguntaba al prota que si acaso iba a acabar con este, mencionando que deseaba que así fuera, pero el prota se quedaba en silencio por unos segundos. Mientras observaba al CEO, el prota le mencionaba al rubio que tenían que dejarlos, ya que él estaba completamente seguro de que iba a estar metido en el hospital por un tiempo. Aún así, Hogeon se mencionaba que tampoco tenía formas de acabar con este de forma inmediata. Dándole la espalda al CEO, el prota le mencionaba a los tres mosqueteros que tenía hambre, por lo cual deberían de ir a por algo de comer, aunque no sabía si haya restaurantes abiertos o que hayan sobrevivido luego de ese impacto. El rubio le mencionaba al prota que tenía que esperarlo, ya que ellos no se podían quedar atrás. El prota les mencionaba a los chicos que además de eso tenían que hablarles respetuosamente, ya que su paciencia se encontraba al límite, a lo que rápidamente todos les respondieron al unísono sí señor. Luego de ello observamos una reportera que se encontraba mencionando que iban a reportar los daños causados por un evento anormal, e incluso habían recibido información de algunas personas que habían sido testigos de los monstruos. Entrevistando a un chico observamos cómo este impresionado mencionaba que cadáveres habían aparecido desde el suelo, y por supuesto también había aparecido una momia. Sí, una de esas extrañas criaturas parecía una momia. El chico deseaba que todo eso fuese una película. Incluso se menciona que algunas personas utilizaban poderes utilizando objetos raros. Esta noticia las estaban viendo el prota y sus acompañantes mientras se encontraban en un restaurante. El rubio le mencionaba al prota que en todos los canales se encontraban hablando de eso, a lo que el prota le mencionaba que ahora mismo en el mundo entero todos sabrían de la existencia de las reliquias. El rubio, algo confundido, le preguntaba al prota acerca de estas reliquias. Inmediatamente el prota le mencionaba al chico que se trataban de las cosas que éste había dejado en la cama, y mientras el rubio las veía mencionaba que si acaso realmente esas cosas eran reliquias.
Mientras escuchamos a las reliquias quejarse, el prota se encontraba mencionándole al rubio que le había dicho que el mundo iba a cambiar completamente, y aquellos que posean buenas reliquias obtendrían poder de ahora en adelante. Las reliquias se encontraban mencionándole al prota llamándolo maldito amo, que era la única persona a la cual se encontraba bien, y otra reliquia mencionaba que su cuerpo estaba por romperse. El rubio le mencionaba al prota que si acaso esas cosas no parecían que estaban a punto de romperse, a lo que el prota le mencionaba que ese era el problema, y mientras sacaba su celular mencionaba que tenía soluciones para ello, ya que tenía amigos bastante útiles. El rubio le preguntaba al prota que qué era lo que este quería decir con amigos. En esto el rubio se encontraba escuchando como el prota estaba hablando con Irene mencionándole a esta que sabía que no era el momento perfecto para llamarla, pero había encontrado una manera de poder deshacer su maldición. Irene emocionada le preguntaba al prota que si acaso hablaba en serio, a lo que el prota se encontraba pensando que por supuesto no, pero no era del todo una completa mentira. El prota seguía mencionándose que necesitaba ser más activo para encontrarle una solución a la maldición de la señorita. Le respondía a este inmediatamente que sí, solamente necesitaba encontrar a alguien por este. Y claro, el prota esperaba que ella pudiera ayudarlo con eso. Rápidamente Irene le mencionaba al prota que por supuesto, pero inmediatamente le preguntaba quién era esta persona a la cual deberían de conseguir. Pensando que ya tenía todo logrado, el prota entonces terminó mostrando una gran sonrisa. Inmediatamente el prota nos comienza a hablar acerca de una persona que tiene por nombre Jo Jae-han, y era un especialista en la restauración de reliquias. Se nos menciona que toda reliquia puede ser destruida debido al desgaste de la durabilidad o al uso imprudente de la misma. Y aunque por el momento no existía la forma de restaurar una reliquia que ya había sido destruida, sin embargo, algunas reliquias tenían el poder de restaurar a otras reliquias. Y claro, los que podían utilizar estas reliquias especiales eran llamados restauradores de reliquias. Y entre ellos, Jo Jae-ha era de primera clase entre los restauradores. Básicamente, este chico había monopolizado el mercado y a este lo terminaron llamando el rey del fraude. Eventualmente, y como era de esperarse, el chico había terminado llamando la atención del presidente Wong y al final terminaron estando en el mismo equipo de saqueo de tumba. Con ello en cuenta, el prota se mencionaba que debería de tenerlo trabajando para sí mismo, así que el deterioro de las reliquias no sería un problema para él luego de ello. Observamos al prota y a los tres mosqueteros en una colina y el rubio, mientras observaba su reloj, le mencionaba al prota que esa chica debe de pensar que la puntualidad es simplemente una broma. El rubio entonces le preguntaba al prota que quién era ese tipo al cual quería encontrar para llegar a todo eso, a lo que el prota le mencionaba que ese era Jo Jae-ha. El rubio le preguntó al prota inmediatamente que si acaso él no era el mejor cuando se trataba de reliquias. El prota le mencionaba que era correcto, pero la restauración de reliquias era una tarea bastante complicada. Continuó mencionando que la mayoría de las reliquias de restauración se encontraban más en el lado artístico, y requieren una afinidad con las reliquias extremadamente alta, por lo que terminaría teniendo así un gran dolor de cabeza si llegase por lo menos a intentarlo. El prota se preguntó entonces si acaso no podía hacerlo, entonces conseguiría a alguien que pudiese hacerlo por sí mismo, así de simple estaba la cosa. Y mientras sonreía maliciosamente, el prota mencionaba que así era el estilo de un comerciante de esclavos. Fue entonces cuando un helicóptero se posó sobre los chicos y era Irene que procedía a disculparse mientras mencionaba que había llegado un poco tarde y que bajaría tan pronto como pueda. El rubio mencionaba que si acaso eso era un maldito helicóptero. Luego de haber descendido, Irene se encontraba hablándole al prota que no estaba muy lejos, pero las carreteras estaban completamente congestionadas. Aún así había tratado de llegar lo más rápido posible, pero terminó llegando tarde, por lo cual se disculpaba con todos ellos. Los tres mosqueteros a la distancia se encontraban pensando que incluso poseía un helicóptero privado y que realmente la clase rica es una cosa completamente diferente. El prota le mencionaba a la señorita que estaba bien y que deberían de ir a otro lugar para ponerse a conversar. Luego de haber llegado a un restaurante y ponerse cómodos, Irene le preguntaba al prota quién era esa persona a la cual estaba buscando. El prota inmediatamente le mencionaba que era un coreano llamado Jo Jae-ha. ¿Y por casualidad, esta lo conocía? La chica le mencionaba al prota que no, nunca había oído hablar de este. Sonriendo, el prota le mencionaba a la señorita que tal vez lo conozca porque este puede estar utilizando una identificación falsa, preguntándole si acaso conocía a alguna persona que se encuentre coleccionando piezas de arte. Irene, rápidamente emocionada, procedía a mencionar que su hermano incluso se reunía con gente que tenía el mismo interés que este. El prota le mencionaba a la chica que eso era estupendo y mientras le mostraba una foto del chico al cual iban a buscar, le mencionaba que podría tener una conexión con este, claro, si se encontraban interesados en la misma área. Al estar por entregarle el teléfono, el prota le mencionaba a Irene que lucía de esa forma y que por favor tenía que preguntarle a su hermano si conocía a alguien que se viese así. Al observarlo, Irene se quedó realmente sorprendida mencionando que ese tipo, y luego procedió a preguntarle al prota que si acaso realmente estaba buscando a esa persona.
El prota le mencionaba que por supuesto, porque lo preguntaba, ¿acaso lo conocía? Irene le mencionaba al prota que por supuesto, claro que lo conocía, ya que esta persona le había hecho un fraude a su hermano hace aproximadamente un mes. Irene continuaba mencionando que lo había visto cuando volvió de visita a la casa de sus padres. Irene nos sigue mencionando que lo recordaba porque se veía de buena apariencia y le había sorprendido mucho oír que su hermano fue engañado por esta persona. La chica continuó mencionándole al prota que su hermano le había comprado una pieza de arte y había resultado ser simplemente una falsificación. 20 personas más terminaron teniendo la misma obra de arte. Pensando en ello, el prota se mencionaba que bueno, después de todo se trataba del rey del fraude, ya estaba engañando a la gente en ese periodo de tiempo. Se preguntaba al prota entonces quién podría detenerlo. En eso, sacando al prota de sus pensamientos, Irene le mencionaba al chico que creía que no sería capaz de encontrarlo nunca más. Algo sorprendido, el prota le mencionaba a Irene que qué era lo que acababa de decir, a lo que la chica le mencionaba al prota que ella había escuchado que este había perecido. La chica comienza a contar que lo habían atrapado tratando de engañar a los amigos de su hermano, y su hermano lo había visto tratar con uno de sus amigos. Irene sigue contando que no sabía si acaso los frenos estaban dañados o si iban demasiado rápido, pero su carro cayó por un acantilado luego de haber atravesado la barda de seguridad. Incluso la policía lo había reportado como desvivido. Pensando en eso, el prota se mencionaba que entonces Joe Jaeha estaba desvivido, y eso no tenía el más mínimo sentido. El prota se mencionaba que probablemente para ese momento actual tenga 26 años y que todavía faltaban 5 años para que tenga la edad en la cual se habían conocido por primera vez. Por esta razón, el prota se mencionaba que para este no tenía sentido que ya se encontrase desvivido. Pensando más a detalle en esta situación, el prota se preguntaba si acaso el futuro había cambiado. Pensando un poco en todo esto, el prota se mencionaba que no todo estaba saliendo igual a como había salido en la vida anterior antes de que este pereciera. Como ejemplo, el prota nos mencionaba que la causante de la aparición de la gran tumba había sido una reliquia india, y esta vez fue una reliquia egipcia. Algo frustrado por todo esto, el prota se mencionaba que los eventos en los cuales había participado no iban de la misma manera en la cual habían sucedido en el pasado, pero eso no podía ser, realmente necesitaba sus habilidades. El prota le mencionaba a Irene que aún así tenía que intentar buscarlo. Sorprendida, Irene le mencionaba al prota que si acaso estaba diciendo que todavía podía seguir con vida. Sonriendo, el prota le mencionaba a la señorita que este era un hombre duro, por lo cual deberían de por lo menos tener esperanzas. Un hombre en las noticias se encontraba mencionándonos que el fenómeno que había ocurrido en todo el mundo tiene características similares a las peculiares tumbas que habían estado apareciendo. Y con la primicia de que si acaso eso resolvería el misterio de las tumbas. En eso observamos al Seo Wang que se encontraba en una camilla de hospital enyesado, mientras que en las noticias seguían mencionando que la próxima noticia sería que el gobierno comenzaría a hacer una investigación sobre el tema de las reliquias. El Seo, algo confundido mientras los insultaba a todos, mencionaba que cuando iban a dejar de hablar acerca de toda esa mierda. Furioso, el hombre se mencionaba que había trabajado tan duro para mantener la existencia de las reliquias ocultas al público, y todo había salido a la luz por culpa de ese bastardo de Seo Ho-jeon. Furioso, el Seo mencionaba que necesitaba ir a acabar con este, porque su cuerpo no se había curado todavía. El asistente del Seo le pedía a este que por favor tenía que mantener la calma. Fue en ese momento que se escucha la risa de una persona que mientras se encontraba ingresando a la habitación preguntaba qué era lo que había sucedido allí. Era un anciano que le mencionaba al presidente Wang de manera muy informal que se veía bastante mal. Este hombre tiene por nombre Edward. El hombre recién llegado inmediatamente le mencionaba al asistente que tenía que salirse inmediatamente de la habitación, a lo que este último rápidamente acató la orden. Edward, tomando asiento, procedía a mencionarle al Seo que había estado actuando esos días y había invocado incluso una tumba de ese tamaño. El Seo, algo nervioso, le mencionaba al hombre que lo juraba por Dios. Este no sabía que había una tumba en ese aeropuerto, todo había sido un completo accidente. Edward le mencionaba al hombre que no importaba ahora y que no cambiaría el hecho de que el incidente había ocurrido después de que se activara su reliquia. Le advertía al Seo que debería de pasar desapercibido por un tiempo ya que sus clientes se encontraban molestos. Sorprendido, el Seo preguntaba que si acaso ya lo sabía todo el mundo. Edward, mientras se preparaba para servirse una copa de vino, le mencionaba que sí, y además el que había pasado la información había sido él mismo, a lo que Wong le mencionaba que por qué carajos le habría dicho algo como eso. Edward le mencionaba a Wong que este no simplemente era un traficante de armas, sino que también era un informante de primera categoría. Wong rápidamente le mencionaba que lo podía entender, entonces a este no le importaba ganarse su confianza. Edward le mencionaba que precisamente por eso debería de garantizar que la información sea lo más precisa posible para ganarse la confianza de todos sus clientes. Seguía mencionándole al Seo que si había cometido un error entonces era su trabajo corregirlo, pero tenía que mirarse, preguntándole por qué todavía no se había curado del todo. Edward le mencionaba al Seo que este sabía perfectamente que él poseía una reliquia de la inmortalidad, a lo que el Seo le mencionaba que no lo sabía, pero no estaba funcionando, la reliquia debió de haber sido dañada o algo parecido. Furioso, el hombre mencionaba que todo eso era por culpa de ese maldito de Seo Ho-jeon.
El CEO mencionaba que el nombre de ese tipo le sonaba bastante interesante, había dañado hacia la reliquia de la inmortalidad, algo realmente increíble. El anciano levantándose del sofá procedía a mencionar que la reliquia dañada era su problema y el cual solamente él tenía que arreglar. Juan rápidamente preguntaba que si acaso podía existir alguna forma de hacer algo como eso. Edward, acercándose a la camilla de Juan, le mencionaba a este que lo contactaría con un restaurador de reliquias, ya que necesitaba seguir recolectando reliquias para que este prospere como su intermediario. Y mientras le decía a Juan que tenía que cuidarse, procedía a retirarse inmediatamente de la sala. En las afueras, encontrándose con el asistente de antes, Edward le mencionaba a este que tenía que investigar quién era Seo Ho-Heon, a lo que el chico rápidamente acató las órdenes de este hombre. La noche había llegado y nos encontramos en otro sitio y mientras observamos a una persona que se encontraba haciendo algo sobre un escritorio, su celular se encontraba sonando. Este último inmediatamente se encontraba preguntando quién había llamado ya que había perdido su concentración. El chico, observando su celular, procede a preguntar por qué Edward se encontraba llamándolo así de repente, y esta persona era nada más y nada menos que Yo Jae-han, la persona a la cual el prota se encuentra buscando ahora mismo. Contestándole a Edward, el chico le mencionaba a este que había pasado bastante tiempo. El anciano inmediatamente le preguntaba cómo era que este había sido capaz de responder su llamada tan rápido. El hombre continuaba mencionando que si Yo Jae-ha cogía su teléfono de inmediato significaba que se había quedado sin dinero. El chico del otro lado de la línea, mientras se reía, le mencionaba que lo conocía demasiado bien. Jae-ha se encontraba mencionando que lo habían pillado haciendo fraude a una persona, así que tuvo que fingir su propia muerte. Edward se encontraba riendo mientras que el chico continuaba mencionándole que su carro se había roto y se había hecho completamente un desastre, y aparte de ello tuvo que pagar un acuerdo de confidencialidad por lo cual no podía salir y todo eso lo estaba volviendo loco. Edward le mencionaba al chico que había falsificado tantas cosas que ahora mismo se encontraba falsificando su propia muerte. El restaurador le mencionaba que si eso era un cumplido entonces se lo terminaría aceptando. Inmediatamente le preguntó a Edward que si acaso este lo había llamado para ofrecerle trabajo, a lo que Edward inmediatamente le mencionaba que sí. Edward le mencionaba que había llegado una solicitud para restaurar una reliquia. El chico se encontraba algo descontento mientras mencionaba que si acaso realmente era la restauración de una reliquia, no le gustaban ese tipo de peticiones porque la restauración en sí misma era bastante agotadora. Edward le mencionaba al chico que si acaso creía que era tan fácil conseguir dinero, pero el solicitante esta vez era un pez gordo, se trataba de Won Tae-hoon, el presidente de la empresa TKBM. Emocionado por esto, el chico preguntaba que si acaso se encontraba hablando en serio, a lo que Edward le mencionaba que sí, preguntándole qué era lo que este pensaba, pues no tendría que preocuparse más porque le pagasen o sí. Emocionado, el restaurador mencionaba que lo iba a hacer al 100%, agradeciéndole al viejo por el favor que le acababa de conseguir. Luego de eso observamos al prota y a sus 3 mosqueteros. En eso el prota mencionaba que ese era el sitio al cual los había traído la dirección que Irene les había proporcionado. El rubio inmediatamente le preguntaba al prota que si acaso creía que realmente la persona que estaban buscando se encontraba con vida. El prota le mencionaba al chico que este no era tan fácil de acabar, por lo cual ahora mismo tenían que entrar. La recepcionista inmediatamente al verlos ingresar les terminó dando la bienvenida. En eso el prota le preguntaba a esta última que si acaso sabía dónde se encontraba Jo Jae-ha. Sorprendida, la señorita le preguntaba por qué esa repentina pregunta. La señorita inmediatamente levantándose de su asiento se disculpaba con los visitantes y les mencionaba que su CEO no se encontraba en la oficina ahora mismo, a lo que el prota le preguntaba si acaso eso era cierto. Sonriendo, el prota se mencionaba que bueno, podía sentirlo y al mismo tiempo también podía sentir la energía de una reliquia. El rubio de forma intimidante terminó acercándose al mostrador y le preguntaba a la señorita que si acaso realmente no estaba, mencionándole que si acaso no se estaba haciendo el desvivido. Palabras que debido principalmente a la sorpresa que habían causado terminaron asustando un poco a la recepcionista. El prota, como si de una mamá se tratara, terminaba tomando al rubio de la oreja y le preguntaba qué carajos era lo que estaba haciendo, ¿acaso era un idiota o qué? En eso el rubio, bastante adolorido, le mencionaba al prota que tenían que hacer que hablara, mientras le mencionaba al prota que le estaba doliendo. Acercándose al rubio, el prota le mencionaba a este en el oído susurrándole que se encontraban haciendo de señuelo para que el restaurador termine saliendo, por lo cual le mencionaba al rubio que tenía que comenzar a utilizar más su cerebro. Acercándose nuevamente a la barra de la recepción, el prota le mencionaba a la señorita que realmente lo sentía, mientras que esta le mencionaba que no sabía lo que estaba pasando allí, pero debería de actuar de forma un poco más educada. La chica le mencionaba al prota que su CEO había perecido en un accidente automovilístico hace poco tiempo. Fue entonces que de manera muy ruidosa el prota dejó caer su maletín lleno de algunas reliquias sobre la mesa de la recepción. Tapándose la cara y comenzando a actuar, el prota le mencionaba que entonces el chico había terminado pereciendo, preguntando entonces qué podría hacer con todas esas cosas. Fue en ese momento que la señorita le preguntaba al prota qué era todo eso, pero inmediatamente se quedó completamente sorprendida.
Observando el interior de la mochila, la señorita se mencionaba que eran reliquias, había más de 10 de ellas y algunas lucían de alto nivel. Observándola, el prota se mencionaba que eso era lo que se encontraba pensando la dama que se encontraba delante de este, podía verlo claramente en su cara. Para dar el golpe de gracia, el prota se mencionaba que era momento de acabar con eso y le comenzaba a mencionar a la señorita que si acaso reconocía lo que estas eran, a lo que la señorita tartamudeaba un poco pero nunca respondió. El prota continuó mencionándole que por favor tenía que ayudarlo, ya que todas ellas eran de alto valor, pero se encontraban rotas. Y aunque no sea el mismo Hoja necesitaba que alguien lo ayudara a restaurarlas. Observando a la señorita, el prota le mencionaba a esta que si se encontraba trabajando para Hoja debería de ser bastante buena. Preguntándole inmediatamente a esta que qué era lo que pensaba, preguntándole otra vez si podía arreglar sus reliquias. La señorita seguía pensándolo y de manera muy dudosa le mencionaba al prota que tenía que esperar un segundo ya que tenía que ir rápidamente al baño. Fue entonces que el prota le respondió que estaba bien, él estaría esperando allí hasta que ésta regresara. Notando cómo el pez había mordido el anzuelo, el prota se mencionaba que sabía que iba a actuar de esa forma. El prota nos menciona que esa chica es Jeon Min-ji y es la asistente de Hoja. Y claro, esta chica es igual de codiciosa que su propio jefe. No debería de dejar pasar la oportunidad de colocar sus manos encima de esas reliquias. Mientras observamos a la chica hablando por teléfono en el baño, el prota se mencionaba que definitivamente Hoja se encontraba con vida. La señorita alarmada le mencionaba a su CEO que tenían problemas, pues se trataba de reliquias. Hoja escondido le mencionaba que de qué se encontraba hablando, a lo que la señorita le mencionaba que había alguien ahí que se encontraba solicitando la restauración de unas reliquias. El chico le mencionaba rápidamente que tenía que mandarlos de vuelta ya que él se encontraba trabajando con la empresa TKBM por el momento, y por esa misma razón se mantendría ocupado por una buena cantidad de tiempo. La señorita le mencionaba que no era eso de manera insistente, afirmándole que traía más de 10 reliquias, y algunas parecían incluso reliquias egipcias de grado Dios. Esto inmediatamente hizo que el restaurador se quedase completamente sorprendido. La señorita le mencionaba a su CEO que parecían bastante fáciles de engañar, preguntándole qué debería de hacer. Emocionado, el chico le mencionaba que entonces eso sí le llamaba su atención, y mientras sonreía maliciosamente mencionaba que estaba bien, y continuaba mencionando que pensaría en ello como hacer algo de dinero de sobra. El chico inmediatamente le mencionó a la recepcionista que tenía que tomar las reliquias y traerlas a la sala de restauración ya que este se encontraría allí pronto. Le mencionó a la chica también que haría las falsificaciones perfectas y las cambiaría con las reales. La recepcionista le mencionaba al prota que lamentaba haberlo mantenido en espera durante tanto tiempo, a lo que el prota, sin prestarle mayor atención a esto, le mencionaba que estaba bien. La recepcionista le mencionaba al prota que veía que sus asuntos eran urgentes, así que la restauración estaría disponible para este, a lo que el prota le agradecía a esta y le mencionaba que le había salvado la vida. Fue en ese momento que la recepcionista comenzó a hacer sus movimientos preguntándole al prota que si acaso podía llevar esas reliquias a la sala de restauración para comprobar si estaban en buenas condiciones. La chica le mencionaba al prota que tenían que inspeccionarlas con las máquinas, a lo que el prota tranquilamente le mencionaba que sí, por supuesto. El rubio, que se había percatado de todo esto, inmediatamente se acercaba al prota y mientras le susurraba al oído le mencionaba que todas sus reliquias se encontraban allí. ¿Qué pasaría si la chica llegase a escapar con todas ellas? Sacando un contrato, la señorita le mencionaba al prota que tenía que echarle un vistazo primero al precio estimado y al contrato mientras esperaba. El asistente del prota, mientras la observaba, se mencionaba que ésta se encontraba llevándose todo con ella. Luego de que ésta se retirara, el prota se encontraba mencionando que una buena carnada atrapaba un buen pez. El rubio le mencionaba al prota que no tenía forma de lidiar con los problemas ahora que se los había entregado todo, a lo que el prota se quedaba en silencio y le mencionaba al chico que tenía razón en eso. Pero aún así emocionado, se encontraba mencionando que tenía que pensar en ello como una apuesta. Mientras la chica se encontraba alejándose y todos se encontraban esperando a ser los ganadores, el prota mencionaba que iban a ver si su plan fracasaría o tendría éxito.